buenas tardes, queridos estudiantes. Qué alegría verlos y qué emoción estar nuevamente contigo hoy en nuestra clase de Historia Universal. Hoy estamos miércoles 8 de septiembre del año 2021. Damos la bienvenida a Julieta Ramírez, Mayra Córdoba, Aymar Cruz, Gabriel Carranza, Mauricio Bello, Chantal, Carla, Dana Tupiño, Hanna Zeta, Carlosa, Angeli Otiniano. Qué alegría verlos, chicos. Así es que vamos a empezar entonces con la clase de Historia Universal. Hoy vamos a hablar acerca de una de las civilizaciones más importantes de la historia universal. Una civilización en donde nació... Buenos días, profesor. Hola, hijito, ¿cómo estás? Donde nació la democracia, ¿correcto? Una civilización caracterizada por la infinidad de dioses, ¿correcto? Vamos a ver de qué civilización estamos hablando, de qué cultura, ¿ya? Una cultura que se desarrolló en la península de los Balcanes, que está caracterizada por la cantidad de sus dioses. Vamos a ponerte ahorita una musiquita a ver si es que logras captar. Los griegos se desarrollaron en el extremo sur oriental de Europa, en la llamada península de los Balcanes. Todo lo que está de naranjita, ya, esa fue la extensión griega. Este fue la griega continental, ¿ya? De Grecia, obviamente. La griega asiática y la Grecia Magna, o la Magna Grecia, que era la Grecia insular. Perdón, la Magna Grecia, que era el sur de Italia, y tenemos la Grecia insular, donde estaban las diferentes islas. Grecia era un conjunto de... no era todo un imperio, como los romanos, como los hindúes, sino que eran ciudades, estados, pequeñas ciudades llamadas polis, ¿ya? Ellos se conocían como las polis griegas, de carácter esclavistas, que lograron sintetizar el conocimiento de las civilizaciones antiguas, ¿correcto? Su desarrollo. En sus inicios, Grecia, ¿correcto? Estábamos hablando de un proceso de desarrollo llamado civilización. La primera civilización se inicia en la isla de Creta. ¿Dónde está Creta, profesor? Aquí, en la Grecia insular. Después estaban las islas de Creta, Delos, Rodas, Ítaca. ¿Ustedes han leído la Odisea? ¿No les han mandado a leer la Odisea? Uy, bueno, con su profesor de literatura. Bueno, la Grecia peninsular, que era Esparta y Atenas. La Grecia continental, que era Macedonia. Y la Grecia Magna, que era el sur de Italia, que abarcaba Sicilia. Los habitantes más antiguos son los pelasgos, luego los aqueos y finalmente los jonios, dorios y eolios. ¿Cómo es la evolución histórica de Grecia? Grecia se divide en 6 etapas. La primera etapa es la etapa cretense o minoica. En esta primera etapa, Grecia se desarrolla en las islas de Creta, que es considerada la matriz cultural de esta civilización. Los cretenses desarrollan la navegación y el comercio y establecen un gobierno trasalocrático, que es un gobierno marítimo comercial. El rey, uno de los reyes de este imperio, es el rey Minos.
Es por ello que a esta cultura también se le conoce como minoica. ¿Ya? Aquí tenemos al rey Minos, rey de Creta. Las ciudades de Nocos y Faistos. Este rey Minos da origen a la idea del Minotauro, ¿correcto? Adoraban a una diosa madre representada por una mujer con los pechos desnudos y sujetando en sus manos dos serpientes, símbolo de la fertilidad. Profesor, ¿cómo es la historia del Minotauro? Cuénteme, que me ha dejado usted. ¿Cómo es la historia del Minotauro? Supuestamente esta es la historia de Teseo, hijo del rey Egeo, rey de Ática, de acuerdo a la tradición griega. Teseo se enfrenta con el Minotauro. El Minotauro era el hijo del rey Minos, ¿ya? Nació del romance entre Pasífae y el toro de Creta. La venganza de Poseidón llegaría pronto y según la mitología, aquel ser mitad animal, mitad hombre, no solo comía carne humana, o sea, no tan solo se devoraba a los jóvenes, sino que también se devoraba a las doncellas. ¿Ya? Era una bestia que estaba encerrada en un laberinto que construyó Dédalo. El rey Minos de Creta tenía tan atemorizados a sus vecinos y que todos los años le pagaban un tributo. ¿Qué le pagaban un tributo? Le mandaban sacrificios para el honor de este ser. Entonces, tú cuentas las tradiciones que Teseo lo da muerte al Minotauro, ¿correcto? Por eso este primer periodo se le conoce como el periodo cretense o minoico, por el rey Minos. Muy bien, después viene la segunda etapa del desarrollo de Grecia. Esta etapa es el periodo micénica o... ¿Ahí ve quién ingresó? ¿Ya? Es la etapa micénico. En esta etapa, correcto, los aqueos, ¿ya?, se asentaron en la región oriental de la península del Peloponeso. Fueron una sociedad guerrera que construyeron ciudades amuralladas como Micenas y Tirinto. Muy bien. Esta civilización, o en esta etapa, en este periodo, se produce la famosa guerra de Troya. Una guerra entre troyanos y griegos, donde los griegos ganaron con la construcción del famoso caballito, que lo metieron a la ciudad de Troya y Troya fue destruida. Y de ahí nacen las diferentes historias. Muy bien. Los micénicos son invadidos por los dóricos. Mira, los cretenses son invadidos por los aqueos. Los aqueos tienen su desarrollo cultural con micénico y ellos después son invadidos por los dorios. Profesor, los dorios, los creadores de Dorito, no, esos no son los dorios, ¿ya? La civilización micénica llega a su fin tras las invasiones de pueblos indoeuropeos. ¿Recuerdan ustedes la Mesopotamia, estos pueblos indoeuropeos, los casitas, correcto? Los jonios. Entonces se extienden tanto al sur como hasta la India y tanto al norte que llegan hasta Grecia. Son invadidos por los dorios, los jonios y los eolios. Muy bien. En esta nueva etapa, ya, de civilizaciones, viene la etapa oscura u homérica. Esta es una etapa más literaria, donde Homero difunde la Ilíada, la Odisea, y los dorios introducen el hierro y la caballería montada. ¿Correcto? Ya después viene, esta es una época oscura. Esta época oscura, ¿correcto? Se desarrollan ciudades importantes como Esparta y Atenas. Ahora,
La otra etapa de la historia es la Grecia o época arcaica. En esta época se comienzan a fundar las primeras ciudades o polis y nacen ciudades importantes como Atenas, Esparta y Corinto. Y es en esta etapa donde se desarrollan los primeros Juegos Olímpicos en honor a Zeus. Y al ganador, profesor, ¿qué le daban? Al ganador le daban una corona de laurel. Y se supone que esta corona de laurel es una corona de los dioses. Muy bien. Es en esta etapa arcaica donde el imperio griego se extiende. ¿Correcto? Se extiende y comienza a invadir la parte de Italia, Sicilia y al sur de Italia. Después viene el periodo clásico, que es el apogeo donde se dan las principales guerras, como las guerras médicas. Profesor, las guerras médicas es cuando los enfermeros, los doctores, el odontólogo se agarró con el proctólogo y el proctólogo con el dentista. No. Se llaman guerras médicas porque fue el enfrentamiento entre los griegos y los persas. Y los persas eran descendientes de los medos. Por eso se les llaman las guerras médicas. ¿Correcto? Y la guerra del Peloponeso. Profesor, ¿y cómo esta es la guerra del Peloponeso? La guerra del Peloponeso es un enfrentamiento entre las ligas, o sea, entre la Liga del Peloponeso y la Liga de Delos. En otras palabras, es un enfrentamiento entre las mismas polis griegas que formaron ligas para defenderse de las invasiones médicas, o de las invasiones persas, perdón. Y la última etapa es la etapa helénica, ¿correcto? Donde el rey Filipo II de Macedonia tiene su hijo Alejandro Magno, quien inicia una guerra, ¿correcto? Una guerra contra Persia. Alejandro Magno extiende todo el territorio griego, tomando posesión de las antiguas ciudades de Babilonia, las ciudades de Nínive, de la Siria, invade Persia, llega hasta la India. ¿Recuerda cuando vimos la clase pasada, la civilización hindú, la invasión de Alejandro Magno? Llega hasta la India y conquista Egipto. Lamentablemente, tras la muerte de Alejandro Magno y al no tener descendiente, sus generales se dividen el imperio. Las ciudades más importantes de Grecia eran Esparta y Atenas. Esparta se desarrolló en la península del Peloponeso, en el valle de Laconia. Era un estado esclavista, principalmente se dedicaban a la actividad agrícola y eran clasistas, esclavistas y militares. Era una sociedad militar, ¿correcto? Los jóvenes eran entrenados desde temprana edad. ¿Tú has visto la película Los 300? ¿No? Bueno, ahí hablan un poco de la... Me he quedado a medias. ¿Ya? Sí, ahí aparece la famosa batalla de los 300, donde el rey Leónidas detiene el avance de Jerjes II, el rey persa. Esto en el contexto de las guerras médicas. Y la otra polis, Atenas, que se desarrolló en la península de Ática. Atenas es considerada la cuna de la democracia. También fueron esclavistas, desarrollaron un gran comercio marítimo y fundaron colonias como cleruquias, o colonias llamadas cleruquias. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que los espartanos eran descendientes de los dorios, los griegos eran descendientes de los jonios. Estaba, por ejemplo, los espartiatas, los aristócratas. Después estaban los periecos, que eran los extranjeros, artesanos y comerciantes, y los ilotas, que eran esclavos o siervos. La educación espartana era rígida, selectiva. Era una educación eugenesia, que buscaba la perfección física
para la formación de su élite, los soldados hoplitas. El cultivo de la disciplina, solidaridad y el sacrificio. Eso fue Esparta. Ya cada vez que decimos Esparta decimos vamos a meternos en la película. Y después venían los griegos, ¿ya? Los ciudadanos eran los eupátridas, era la aristocracia. Los metecos, que eran los extranjeros, no eran ciudadanos, no tenían ningún cargo público, pero sí podían vivir tranquilamente en Grecia. Y los doulios, que eran los prisioneros. La educación de Grecia era distinta a la espartana. Los griegos fomentaban una formación integral a través de la educación del cuerpo, de la mente, el intelecto, la parte artística, lo político y lo militar. ¿Correcto? Por ejemplo, los 7 años eran los pedagogos que les enseñaban, hasta los 14 años los palestra y después el 16 años el gimnasio, donde aquellos jóvenes se instruían en la vida militar. En cambio, los espartanos no, ellos desde un inicio buscaban la perfección eugenesia. Política. Esparta había una doble diarquía, ¿correcto? Había un rey militar y un rey religioso. De esta doble diarquía, los basileus, venía Jerusia, que era el consejo de ancianos, Apeya, que era la asamblea popular, y los eforos, que eran los inspectores. ¿Correcto? El reformador de toda la política espartana y griega fue Licurgo, ¿correcto? Fue quien instituyó un nuevo sistema de gobierno para las polis griegas. Fue un reformista, fue un reformador de toda la sociedad espartana, ¿correcto? Y no tan solo tuvo una influencia en Esparta, sino también en toda Grecia. Y Licurgo es citado por historiadores como Heródoto, Jenofonte y Plutarco. Y los griegos tenían una base política más democrática, por decirlo así. Los arcontes, que eran los ministros, el bulé, que era el consejo de ancianos, la eclesia, que era la asamblea popular donde participaban todos los ciudadanos mayores de 20 años, los aérepagos, los magistrados, los eliastas, que eran los que juzgaban asuntos civiles y penales, los estrategas y los clistenes. ¿Correcto? Clistenes, por ejemplo, es el padre de la democracia en Atenas. La evolución histórica tanto de Esparta y de Atenas pasaba primero por una monarquía donde Teseo unifica las tribus. Después una aristocracia, Draco, donde es el dominio de los terratenientes. Una democracia con Solón, donde era el dominio de los enriquecidos. La tiranía, ahí estaba Pisistrato. Y la democracia basada en clistenense, dominada por los comerciantes. Y se aplicaba el ostracismo como máximo castigo, la expulsión del terreno. Los aportes culturales. Los griegos, o toda la cultura griega, en la literatura desarrollaron una poesía épica como Homero y Hesiodo, Píndaro, la tragedia de Esquilo, Sófocles y las comedias Aristófanes. En la oratoria destacó Pericles, ¿correcto? A través de las Filipiacas. Fue un discurso en contra del emperador Filipo II. En la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles se siguió estudiando hasta la Edad Media, y hasta el día de hoy se sigue estudiando a Aristóteles y a Platón. El padre de la historia es Heródoto, ¿correcto? Porque fue el primero que narró la historia de las guerras médicas. Tesúrides narró la guerra del Peloponeso y el Jenofonte.
Dentro de la escultura, tuvieron una escultura exquisita en donde desarrollaban la perfección del cuerpo humano. Tenemos el discobolo de Miró, el Fidia de Zeus, el Olímpico, Hermes y Afrodita. Aportes culturales. Los griegos aportaron dentro de la historia, ¿correcto? Sus aportes fueron muy importantes en el desarrollo del campo de la física, de la matemática, de la geometría, ¿correcto? Por ejemplo, Pitágoras, a través del teorema de Pitágoras. A ver, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? Cateto, los dos catetos al cuadrado es igual a la a hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa es al cuadrado. Sí, pero es que seguro. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Muy bien, ¿correcto? Muy bien, excelente. Mira, ¿veis dónde nació el teorema de Pitágoras? Hace más de 2000 años en la antigua Grecia. Y hasta el día de hoy se sigue utilizando. La tabla de multiplicar, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Esto, muy bien. Euclides dio la base de la geometría. Tales de Mileto dijo los eclipses. Hipócrates, la medicina. Mira, ve, el gran aporte de los griegos hacia las ciencias. Muy bien. ¿Quién dio el pi? ¿Quién descubrió el pi? Okay. ¿Quién descubrió qué, profesor? El número pi. ¿Quién determinó, mejor dicho, el número pi? Arquímedes. Arquímedes, claro, mira, ve. Profesor, pero ¿quién fue Arquímedes? Arquímedes fue un físico, inventor y matemático griego. Mira, ve. Entonces, miren cómo los griegos aportaron tanto a la historia y a las matemáticas y a la geometría, que hasta el día de hoy la seguimos estudiando. Dentro de la arquitectura, el desarrollo de nuevas columnas, por ejemplo, el estilo dórico, eran columnas robustas, por razón de su esquema de proporciones, donde la columna resulta más gruesa, columnas gruesas. El estilo jónico, mira, el dórico, columnas más gruesas. El jónico, y eran unas columnas más estilizadas, más ornamentadas. Y el corinto, ya estamos hablando de un decorado de hojas, de acanto, proporcionan el modelo, ¿correcto? Ese modelo más repetido de la historia. Y estos modelos se siguen utilizando en la actualidad. Por ejemplo, tú observa tu casa y vas a ver las curvas y vas a ver que tienes un poco de estilo jónico. Hay algunos que ponen florcitas en las puertas. Ese es un estilo dórico-corinto. Y la religión. Los griegos fueron politeístas, adoraron a una infinidad de dioses, siendo el dios principal Zeus. ¿Correcto? Ahora, el dios general de todos es el padre del tiempo, Cronos. Y de ahí de Cronos viene toda la simbología de los dioses hasta Zeus, Ares y Poseidón, que son los dioses más conocidos. Nosotros, por ejemplo, escuchamos una canción que nos hablaban de ¿qué dios? Del dios Ares. Entonces, fueron polis, mira, polis, ciudades amuralladas que tenían su propio gobierno y los ciudadanos participaban de las decisiones. Por eso a Grecia se le conoce como la cuna de la democracia. Y después, así como estas polis, como estas ciudades, hubo varias y cada una tenía su propia organización. Cuando se unían en contra de un enemigo, formaban las famosas ligas.
Y es donde se origina, por ejemplo, la Liga del Eslo y la Liga del Peloponeso, y donde se enfrentan estas dos ligas por el dominio de la península de los Balcanes. Muy bien, y entonces aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre los griegos? Profesor, Dime. profesor, en número griego, ¿cómo sería el 0? ¿El número qué? ¿El 0? Sí, en un número griego. Ah, ¿cómo se escribe o cómo se simboliza el 0 en griego? Sí, Ya. profesor. El 0 en griego, vamos a ver, vamos a buscar una imagen. Es como el 0, o sea, eso es una bolita nomás. ¿Ya? Eso lo representan en los números griegos. A ver, vamos a ver. El 0 era una bolita como un... Al 0 era así más o menos. Mira, a ver. Así era el 0 para los griegos. Ellos introdujeron el 0 junto con los árabes y los mayas en el sistema de numeración. Mira, ve, hasta el día de hoy sigue existiendo todo. Por ejemplo, de los griegos podemos conocer los números alfa, beta, gamma, delta, epsilon, estigma, teta. Entonces los griegos dieron un gran aporte al desarrollo de la civilización moderna. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Voy a pausar.